Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos y todas. Regresamos para trabajar las piecitas que faltan a nuestra mascotita. Hoy trabajaremos las orejitas y la cola. Entonces empezamos con la orejita. Empezamos con un anillo mágico. Aseguramos y cargamos 6 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 2. Trabajamos punto sobre punto. 6 puntos. En cada punto un punto. Vuelta 3. Trabajamos un punto, un aumento. Repetimos 3 veces. Al final tendremos 9 puntos. Un punto, un aumento, nuevamente un punto, un aumento. Terminamos y tenemos 9 puntos. Vuelta 4, 2 puntos, un aumento. Repetimos 3 veces. Al final nos quedan 12 puntos. Vuelta 5, 3 puntos, un aumento. Repetimos 3 veces, al final nos quedan 15 puntos. Vuelta 6, 4 puntos, un aumento. Repetimos 3 veces, al final queda 18 puntos. Vuelta 7. Avanzamos 5 puntos, un aumento, repetimos 3 veces, al final nos quedará 21 puntos. Vuelta 8. Empezamos con 6 puntos. Luego un aumento, repetimos 3 veces, al final quedan 24 puntos. Ahora las vueltas 9, 10, 11 y 12, 4 vueltas, damos punto sobre punto. 24 puntos. Vuelta 13, avanzamos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego una disminución. Repetimos 3 veces. Y nos quedará 21 puntos. Vuelta 14. 5 puntos, una disminución, repetimos 3 veces, nos quedan 18 puntos. Vuelta 15, 4 puntos, una disminución.
Repetimos 3 veces, nos quedan 15 puntos. Vuelta 16, 3 puntos, una disminución, repetimos 3 veces y nos quedamos con 12 puntos. Ahora la vuelta 17 y última vuelta, punto sobre punto. Luego hacer el par de la orejita. Este último punto cerramos con punto deslizado, sobramos hilo para coser a la cabeza. Y hacer el par con el mismo patrón. Ya terminé el par de la orejita. Así nos queda. Para coser doblaremos de esta forma. Empezamos con la colita. Hacemos un anillo mágico. Lo aseguramos. Y cargamos 4 puntos. Tres, 4. Jalamos. Y empezamos la vuelta 2. En el primer punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 3 puntos. En esta vuelta 2 tenemos 5 puntos. Ahí están los 5 puntos. Ahora intentamos volcarlo de esta forma. Vuelta 3. Trabajamos punto sobre punto los 5 puntos. Vuelta 4. Empezamos con un aumento seguido de 4 puntos. Al final tendremos 6 puntos. 2, 3 y 4, el último punto. Vuelta 5, punto sobre punto, los 6 puntos. Vuelta 6. Empezamos siempre con un aumento seguido de 5 puntos. Aumento. 2, 3, 4 y 5. Tenemos 7 puntos. Ahora las vueltas 7, 8, 9. Vamos a trabajar punto sobre punto. 3 vueltas de 7 puntos. Vuelta 10. Un aumento. 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5 y 6. Ahora las vueltas 11, 12 y 13, punto sobre punto. Vuelta 14, empezamos con un aumento seguido de 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora las vueltas 15, 16, 17, punto sobre punto. Vuelta 18. Empezamos con un aumento seguido de 8 puntos. Tendremos al final 10 puntos. Ahora, las vueltas 19, 20, 21 trabajamos punto sobre punto, los 10 puntos. Vuelta 22, empezamos con un aumento seguido de 9 puntos. Al final de la vuelta tendremos 11 puntos. Ahora las vueltas 23, 24 y 25, punto sobre punto. Vuelta 26, empezamos con un aumento seguido de 10 puntos. Ahora las vueltas 27 y 28, punto sobre punto, con lo cual terminaremos la colita. Terminamos con un punto deslizado. Dejamos hebra para coser al cuerpo. Terminamos las dos piecitas que dijimos que íbamos a trabajar en esta clase, las orejitas y la colita. En el próximo video trabajamos las últimas piezas que es el caparazón. Entonces, a suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación. A cuidarse, saludos y muchas bendiciones a todos y todas.